Bueno, pues vamos a empezar con la charla esta. Yo me llamo Santiago. Lo primero de todo, agradeceros a todos los que estáis aquí para ver la charla y agradecer también a toda la organización de Cybercamp por haberme permitido estar hoy aquí. Y bueno, yo voy a hablaros sobre el título de la charla es WinRegman in the Middle, Simple Injection and Remote Fileless Payload Execution, pero lo que voy a hablar realmente es sobre un protocolo de Windows que se llama el protocolo de registro remoto, no sé si a alguien de aquí le suena, y que es un protocolo que sirve básicamente para administrar el registro de una máquina Windows de manera remota, ¿vale? Lo que voy a enseñaros es una serie de fallitos o debilidades que tiene este protocolo y cómo podemos aprovechar estas debilidades para insertar código remotamente en el registro de una máquina Windows que al final desembocará en la ejecución de este código y nosotros podemos tomar acceso remoto a esa máquina, ¿vale? Bueno, nada, un poquito sobre mí. Como os he dicho, me llamo Santiago, trabajo como investigador en ciberseguridad en Eleven Paths y estas son algunas de las conferencias en las que he estado hablando. Vale, pues vamos un poco a meternos de lleno en lo que es el protocolo de registro remoto de Windows. Lo primero de todo, este protocolo sirve para gestionar remotamente almacenes jerárquicos de datos, ¿vale? Y un almacén jerárquico de datos es el registro de Windows. Supongo que todo el mundo que está aquí sabe lo que es el registro de Windows. Por si acaso, una breve introducción. El registro de Windows es un almacén que está en todos los sistemas operativos Windows y que contiene información, sobre todo, sobre parámetros de configuración que pueden ser tanto de aplicaciones a bajo nivel del sistema operativo, como puede ser el kernel del sistema operativo, algunos drivers, o aplicaciones a nivel de usuario o del espacio de usuario o alto nivel, como puede ser pues, cualquier aplicación que tengamos instalada, ¿vale? Pues nada, volviendo un poco al protocolo de registro remoto, es un protocolo cliente-servidor. Esto quiere decir que tenemos un cliente que se va a conectar a un servidor que tiene corriendo este servicio de registro remoto y este cliente va a poder administrar el registro del servidor, ¿vale? Y además, otra cosa importante es que es dependiente de RPC y SMB. RPC y SMB son dos protocolos que son muy utilizados en Windows, en otra serie de protocolos que van por encima y que a medida que avance un poquito la charla vamos a ir viendo qué importancia tienen en el desarrollo de este ataque. Vale, pues otra cosa importante es la relación que tiene este protocolo, el protocolo de registro remoto, con otros protocolos, además de RPC y SMB. Antes hemos visto que estaba relacionado con DCRPC y SMB, como podéis ver aquí, pero además de esto tiene otra serie de capas por debajo. Esto es una captura de un paquete del protocolo de registro remoto con Wireshark y podemos ver cómo tiene, por ejemplo, NetBIOS por debajo de SMB2, TCP, IP, Ethernet, etc. ¿Por qué es importante que sepamos qué capas hay por debajo de la capa del protocolo de registro remoto? Porque, como vamos a ver un poco más adelante, al final el ataque en lo que se va a basar es en nosotros situarnos en medio de la comunicación entre el cliente y el servidor, capturar esos paquetes y modificarlos en el aire. Cuando nosotros modifiquemos un paquete y modifiquemos la información que se contiene en esta capa, nos damos cuenta que no solamente vale con modificar esa información. ¿Por qué? Porque en las capas anteriores hay otra serie de campos que se llaman campos de control, como pueden ser, por ejemplo, longitudes, como pueden ser checksums, que van a identificar un poco el tamaño del paquete, el contenido del paquete, y vamos a tener también que lidiar con ellos, vamos a tener que ir modificándolos de tal forma que al final el paquete quede consistente, ¿vale? Lo veremos más adelante. Bueno, entonces, ¿cómo funciona una sesión del protocolo de registro remoto? Pues realmente es bastante sencillo. Primero, el cliente inicia una conexión con el servidor, como os he comentado anteriormente. Si el servidor autoriza la petición que hace el cliente para autenticarse, pues el cliente puede empezar a solicitar una serie de operaciones o a realizar una serie de operaciones sobre el servidor. ¿Qué operaciones se suelen realizar? Pues, por ejemplo, la primera operación que se suele realizar es un open key. Un open key lo único que hace el cliente es abrir una clave determinada en el registro de la máquina remota, ¿vale? Una vez que manda esta operación open key al servidor, el servidor lo que hace es, si todo está correcto, le envía un handle. Y un handle no es más que un número aleatorio y que tiene un alcance de sesión. Es decir, si se rompe esa sesión y vuelve a abrir la misma clave, será otro número distinto que va a identificar a esa clave unívocamente en esa sesión, ¿vale?
Una vez que el cliente tiene ese handle o ese número, ya va a poder empezar a realizar otras operaciones más concretas sobre esa clave, referenciándolo con ese handle concreto. Como, por ejemplo, puede empezar a decir, pues ahora quiero crear un valor determinado en esa clave, quiero borrar la clave, quiero crear subclaves, etc. Vale, entonces, una cosa importante que os he comentado antes es RPC. RPC, no sé si sabéis lo que es, pero básicamente es como, podríamos decir que es un estándar o una cosa que se creó para abstraer un poco la comunicación entre procesos. Ya fuera entre procesos que están en una máquina local o entre un proceso que está en una máquina y un proceso que está en otra máquina. Es decir, básicamente se va a proporcionar una serie de interfaces con las que los usuarios sobre todo los desarrolladores, van a poder lidiar de tal forma que no tengan que preocuparse mucho por lo que hay por debajo y puedan simplemente introducir una serie de parámetros de entrada y va a devolver una serie de outputs. De hecho, si os fijáis, estas son las operaciones que se utilizan para el protocolo de registro remoto y son exactamente iguales que las que podemos utilizar en una API de Win32 en un sistema operativo para una llamada local, como por ejemplo en un kernel 32DLL o lo que sea. Van a tener los mismos parámetros de entrada y los mismos parámetros de salida, pero realmente se va a estar haciendo una llamada remota a otra máquina. Vale, pues ¿por qué es importante conocer estas llamadas? Ahora, en las siguientes diapositivas, vamos a ir a ver un poquito más concreto los parámetros de entrada y de salida, pero es importante porque realmente, aunque parezcan igual que cuando se hace una llamada local, realmente está haciendo una llamada remota. Por lo tanto, de alguna manera, esto tiene que estar traducido a nivel de paquete. Se tiene que estar transmitiendo esa información a la máquina que está en el otro lado. Y los parámetros, tanto de entrada como de salida, se tienen que transmitir de alguna forma, ¿vale? Entonces, vamos a centrarnos. Yo he puesto aquí 3 operaciones principales en las que me he centrado y el ataque se basa principalmente en ellas, y son el createKey, el openKey y el setValue. Vamos a ver un poquito en detalle lo que es. Bueno, pues como os he comentado anteriormente, es importante conocer la operación. ¿Para qué sirve? Pues nada, en este caso, por ejemplo, el servidor abre una clave y envía el handle al cliente. ¿Vale? La operación openKey, es decir, abrimos una clave en el servidor si autoriza la operación, nos envía el handle y podemos operar sobre esa clave. Si lo miramos de manera formal, esta es la especificación de la función que tenemos. Pues tenemos una serie de parámetros de entrada, como por ejemplo la clave padre, que puede ser clases root, current user, etc. Otro parámetro de entrada, la subclave dentro de esa clave padre y bueno, una serie de parámetros de salida y algunos parámetros de entrada más. Si nosotros nos fijamos en cuáles nos interesa, pues probablemente nos interesen estos dos de aquí. Es decir, si nosotros pudiéramos coger ese paquete o de alguna forma interceptar esa llamada y modificarla, ¿qué es lo que nos interesaría? Que mientras que el usuario está queriendo abrir una clave, nosotros modificáramos esa llamada y abriera otra clave distinta, ¿no? Entonces, una vez que tenemos identificados de manera formal los parámetros que nos interesa, vamos a ver cómo se transmite esto a nivel de paquete. Pues nada, hacemos una captura con Wireshark de lo que es una operación openKey y vemos que esa es la secuencia de paquetes que se intercambia. Realmente parece sencillo. Hay un getVersion para ver si las versiones concuerdan entre el cliente y el servidor y si concuerdan, pues simplemente se envía una operación openKey, que es un paquete. Es un paquete, así que tiene pinta que todos estos parámetros de entrada van en este paquete y el parámetro de salida va en este paquete de aquí. Vale. Pues eso es importante tenerlo en cuenta para más adelante saber qué paquetes tenemos que interceptar. En el caso de setValue, pues igual, ¿para qué sirve la operación setValue? Pues el servidor establece los datos que le ha enviado el cliente previamente. Es decir, el cliente dice, quiero poner este valor en esta clave de registro. Si el servidor ve que todo está correcto, la autenticación, etcétera, pues coge y pone ese valor en la clave de registro que le ha dicho. ¿Qué parámetros importantes tenemos de nuevo? Tenemos la clave padre y la subclave donde está ese valor al que queremos poner los datos y también tenemos los datos que queremos poner. Si nosotros interceptamos una llamada setValue o interceptáramos esta función setValue, ¿qué nos podría interesar modificar? Nos podría interesar modificar, por ejemplo, la clave donde el usuario está poniendo ese valor o el valor que está intentando poner o incluso las dos cosas, ¿vale? Cuando nosotros traducimos esto a paquete, pues tenemos lo siguiente. Esta es la captura de Wireshark. Nada, vemos como, por ejemplo, en este caso, lo que hace es que una vez que ha abierto la clave, que le solicitamos aquí, empieza a hacer
query values a todos los valores que tiene, hasta que encuentra el valor que nosotros queremos, al que nosotros queremos ponerle el valor que le hemos pasado aquí. Una vez que lo encuentra, envía una operación setValue y le responde con una operación setValueResponse. O sea que otra vez todo esto lo más probable es que se transmita aquí, pero aquí es importante porque tenemos que tener en cuenta que también se realizan una serie de operaciones previas. Y por último, tenemos otra operación que se ha tenido en cuenta, que es el createKey. Pues nada, el propio nombre lo dice, ¿no? El servidor crea la clave y le retorna un handler al cliente para que referencie esa clave y comience a operar sobre esa clave. De nuevo, vemos los parámetros y vemos que parámetros importantes, pues nada, la clave padre y la subclave donde queremos crear esa clave nueva, por ejemplo. ¿Y qué más vemos? Pues bueno, vemos también una serie de operaciones que se realizan previamente a la creación de la clave. Por ejemplo, se abre la clave donde nosotros vamos a crear la nueva clave. Es decir, vamos a crear una clave y esa clave la vamos a crear sobre otra clave que ya existe. Pues primero tiene que abrir la clave que ya existe. Una vez que ya se abre la clave que ya existe, se realiza, por ejemplo, un getVersion, el openKey, y luego ya por último se lanza la operación createKey. ¿Por qué es importante esto? Que lo tengamos en cuenta. Porque como os he comentado anteriormente, cuando nosotros abrimos una clave, el servidor nos retorna un handle que identifica unívocamente esa clave. Si nosotros, por ejemplo, en esta secuencia vemos esto, nos interesan estos parámetros, y modificamos únicamente esta clave de aquí, y nosotros decimos, pues este tío de aquí está queriendo poner una... Aquí está, por ejemplo, queriendo poner una clave nueva en app events, pero yo la quiero crear en la subclave run. Pero claro, la subclave run no está dentro de esta ruta, con lo cual el handle ya no coincidiría. Aunque nosotros modificáramos este paquete bien y todo estuviera correcto, el servidor lo va a desechar, porque ha visto que no has abierto previamente la clave sobre la que la quieres crear. Por eso es importante que no solamente tengas en cuenta la parte formal, sino todo el procedimiento que envuelve a la llamada, ¿vale? Bien, pues una vez que ya hemos visto un poquito cómo es el protocolo de registro remoto, las llamadas que tienen, o al menos las que a mí me parecen interesantes, vamos a ver un poquito dónde está el fallo de este protocolo. Aquí os he puesto una captura y esta captura es la primera autenticación cuando el cliente se autentica con el servidor, ¿vale? El servidor está corriendo el protocolo de registro remoto, el cliente quiere administrar su registro de Windows y se conecta a él. Y esto es lo que sale. ¿Alguien ve algo raro aquí? Supongo que no. Bueno, ahora vamos a ver un poquito más adelante lo que significa cada cosa. Lo primero de todo, vamos a hacer la introducción de una serie de conceptos que son importantes para poder entender un poco lo que está pasando, ¿vale? Lo primero es el concepto de contexto de seguridad. Yo he sacado del MSDN varias definiciones, que tampoco es para que vosotros las leáis aquí todas, sino que para que luego, si vosotros queréis las diapositivas o las cojáis y queréis entenderlo mejor, pues le podéis echar un ojo. Pero básicamente lo que Microsoft nos dice de lo que es un contexto de seguridad es una estructura de datos que contiene información de autorización para un proveedor de seguridad particular y que lo contiene de una forma que es un token, ¿vale? El servidor utiliza esta información de autorización en un contexto de seguridad particular para proveer o no acceso a determinados recursos. O sea que, básicamente, ¿qué es esto? Bueno, pues cuando se hacen llamadas RPC, como hemos visto anteriormente, estamos transmitiendo un montón de información y mucha de ella es información valiosa, ¿no? Estamos transmitiendo, por ejemplo, las claves donde vamos a crear subclaves o los valores que vamos a poner o el valor que vamos a poner en una clave determinada. Con lo cual, estas llamadas tienen que estar securizadas de alguna forma. Para securizarlas, lo que se hace es que se construye lo que se llama un contexto de seguridad, ¿vale? Primero, antes de nada, el cliente y el servidor negocian un contexto de seguridad. Ese contexto de seguridad tiene una serie de características que vamos a ver ahora y en función de ese contexto de seguridad se enviarán los paquetes o que se intercambien entre el cliente y el servidor. Tendrán una serie de características particulares. ¿Cuál es el alcance? Pues la conexión. En esa conexión, se inicia la conexión, lo primero se construye el contexto de seguridad. Todos los paquetes que se intercambian en función de ese contexto de seguridad. Se rompe la conexión, si se vuelve a iniciar otra, hay que formar otro distinto, ¿vale? Hay que negociar otro distinto. Básicamente, ¿cómo se hace esta negociación del contexto de seguridad? Pues se hace un intercambio de paquetes. El cliente envía un paquete bind, el servidor, si todo está correcto, le envía un paquete bind-back, ¿vale? En ese paquete bind hay cierta información de autorización y de autenticación que vamos a ver un poquito más adelante y si eso concuerda con lo que el servidor tiene, pues le envía un paquete bind-back y se establece ese contexto. Si hay un error, por alguna razón,
porque esa información no es coherente o cualquier cosa, pues se devuelve un fault PDU. Se devuelve un fault, un paquete fault. Básicamente se puede devolver un paquete fault desde las dos partes. El servidor le puede devolver un paquete fault al cliente, el cliente le puede devolver un paquete fault al servidor si algo no concuerda. En el momento en el que el contexto está construido, pues ya se puede empezar a utilizar, lo pueden empezar a utilizar otros protocolos que están por encima, por ejemplo, para tomar decisiones de autorización. Pues en este caso, por ejemplo, para ver si ese cliente tiene accesos a determinados recursos del registro de la máquina del servidor. Vale. Bueno, esto es un diagrama un poco de estados que también está en el MSDN de Microsoft y que explica un poco lo que yo os he dicho. Básicamente, en la parte del protocolo de registro remoto iría por esta rama y lo que va a hacer es, va a enviar un bind al servidor, va a esperar por el bind tag y una vez que reciba el bind tag se va a establecer el contexto, se va a negociar el contexto y va a establecerse ese contexto para esa conexión. Vale, pues antes en la definición hemos visto una cosa y es una palabra que era proveedor de seguridad. ¿Sí? Vamos a ver lo que es esto. Pues el MSDN, otra vez os he puesto la definición y lo que nos viene a decir es que un proveedor de seguridad es un módulo de seguridad que se especifica por un protocolo que está por encima de RPC y que además causa que la capa de RPC securice los mensajes en la comunicación para esa sesión con el servidor. ¿Vale? O sea, el contexto de seguridad básicamente es un módulo externo que lo que va a hacer es implementar todas las características de seguridad que se negocien en el contexto. Se negocia el contexto de seguridad, se negocian unas determinadas características, por ejemplo, que los paquetes vayan firmados, que los paquetes vayan cifrados, y el proveedor de seguridad va a proporcionar esas características. En el caso, por ejemplo, del protocolo de registro remoto, es NTLM. Es el que se utilizará pues, para firmar, para cifrar, etcétera. Entonces, pues nada, el cliente antes de empezar a enviar esa información de formación del contexto, el primer mensaje bind, lo que hará pues, será solicitar al proveedor de seguridad el token que se va a intercambiar de autorización. Ese token va a representar la identidad del cliente para esa sesión en concreto y será utilizado luego más adelante pues, para tomar decisiones de autorización. Es decir, este cliente puede acceder a este recurso o este cliente no puede acceder a este recurso o lo que sea. Y esto es importante porque dice, adicionalmente, RPC puede utilizar el contexto de seguridad para crear una cadena lógica de información protegida contra la manipulación y divulgación de la misma. Es decir, aparte de para autorización, por ejemplo, para ver si un cliente tiene determinado acceso a algo, también se puede utilizar para proporcionar seguridad a los paquetes que se intercambian. Es decir, para proporcionar cifrado, para proporcionar firmado, para proporcionar checksums o lo que sea. Vale. Pues entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un contexto de seguridad se forma? ¿Cómo se sabe qué nivel de seguridad tienen que tener esos paquetes? Pues se hace con esto. El nivel de autenticación. Esta es la definición que nos da el MSDN y nos dice, es la cantidad de protección que depende del nivel de autenticación para un contexto de seguridad, dependiendo de lo que le haya solicitado el cliente al servidor cuando se ha establecido el contexto de seguridad. ¿Vale? Y estos son los niveles de autenticación que tenemos. Tenemos desde un nivel de autenticación 1, que es el que se puede negociar, en el que no van a tener los paquetes ninguna característica de seguridad, es decir, no van a ir firmados, no van a ir cifrados, van a ir en plano, hasta un nivel de autenticación 6. Si se negocia ese nivel de autenticación y el servidor y el cliente tienen, digamos, los recursos para proporcionar ese nivel, entonces se establece un nivel en el que se proporciona tanto confidencialidad como integridad. Es decir, se firma y se cifran los paquetes. Con lo cual es muy complicado modificarlos en el medio. Vale. Pues vamos a volver otra vez a la imagen que os he puesto antes. A ver si puedo... Vale. Esta vez seguramente sí que empecéis a entender un poquito más lo que pasa aquí, ¿no? Esta es la primera autenticación entre el cliente y el servidor con el protocolo de registro remoto. Y lo primero que vemos es que el cliente manda un mensaje bind al servidor. Es decir, está empezando a establecer un contexto de seguridad. ¿Sí? Este contexto de seguridad podemos ver, entre otras cosas, que el proveedor de seguridad que tiene es NTLM y que además contiene cierta información de autenticación. Cuando el servidor recibe esa información para formar el contexto, le devuelve un bind tag. Parece que todo está correcto. Le devuelve un bind tag, se autentica y vemos que el servidor dice, vale,
ya tengo, y el cliente dice, ya tenemos ese contexto de seguridad establecido, ya podemos empezar a enviar paquetes. Además, tiene pinta de que el contexto de seguridad está establecido en un nivel de autenticación alto, porque entre otras cosas, pues aquí, por ejemplo, no vemos nada de la clave, lo que tiene pinta de estar cifrado, vemos que aquí hay información de autenticación, ¿vale? Pues dice el cliente, pues voy a hacer un OpenKey, OpenHKU. Y curiosamente, el servidor le dice, pues te devuelvo un fault. Ha habido un fallo. Hay algo que me has enviado en ese punto, el token de autorización o cualquier cosa que no está correcta. O de alguna forma yo lo he interpretado como que no está correcta y te devuelvo un fallo. ¿Y qué hemos visto que pasaba cuando se enviaba un fallo? Que se tenía que romper la conexión y establecer de nuevo otra conexión nueva. Y si se establece otra conexión nueva, se tiene que restablecer el contexto de seguridad. Se vuelve a restablecer el contexto y el cliente vuelve a enviarle otro mensaje bind al servidor. Y le dice, quiero volver a formar un contexto de seguridad. El servidor le responde con un bind tag, vale, contexto de seguridad formado. Y a partir de ahí dice, vale, pues yo te voy a abrir esa clave otra vez. Y dice, pues vale, te permito la apertura de la clave y le responde con el handle de la clave. Es curioso, ¿no? Porque aquí abajo, en el OpenKey, vemos la clave en plano. ¿Vale? Vamos a verlo en más detalle. Vamos a ir parte por parte. Este es el primer mensaje bind que se envía, el primero de todos, cuando intenta formar el contexto de integridad por primera vez. El contexto de seguridad, perdón. Lo primero que vemos es que tiene una longitud de autenticación de 40. O sea, quiere decir que si tiene longitud de autenticación, ya no está en un nivel de autenticación 1, porque ahí no hay nada, no hay información de autenticación. La longitud sería 0. Otra cosa que vemos es que el proveedor de seguridad es NTLM. Eso ya lo habíamos visto en la captura anterior. Y además, si nos fijamos un poco, nos dice que el nivel de autenticación es 6. Lo que quiere decir que a partir de este momento, que se establezca el contexto de seguridad entre los dos, se van a empezar a intercambiar mensajes cifrados y firmados, al máximo nivel de seguridad posible. Pasamos un poquito más adelante, vemos el OpenHKU, es decir, el OpenKey, la operación, y confirmamos lo que teníamos antes. El nivel de autenticación 6, y vemos que tiene una firma de todo el paquete y además los datos que hay del protocolo de registro remoto van cifrados. Es decir, en este punto no podríamos modificar nada. Seguimos un poco. Se produce un fault. ¿Vale? ¿Qué nos dice el MSDN cuando se produce un fault en la formación de un contexto? O no en la formación, sino en el desarrollo del contexto. Aunque ya se haya formado el contexto, si en algún momento se produce un fault, en caso de un error catastrófico, como por ejemplo un buffer overrun, el servidor debe de enviar un fault. Vale, aquí tenemos el fault, algo ha pasado. Si el cliente recibe este fault, no debe enviar ningún mensaje más en esa conexión y debe romperla. Vale, pues perfecto. Esto explica que un poquito más adelante empieza a formar una conexión nueva. ¿Cuál es el problema de la formación de esta conexión? Que ya de primeras vemos que en el mensaje bind de negociación del contexto la autenticación es 0. O sea, el tamaño de autenticación es 0. No hay información de autenticación en ese paquete y en esa negociación del contexto. Con lo cual, para que sea 0, lo que quiere decir es que el nivel de autenticación que se está negociando es un 1. No hay nada de información de autenticación, no hay nada de seguridad en los paquetes que se van a enviar en ese contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos vamos un poquito más adelante y vemos el OpenHKU, vemos que sigue siendo 0 la longitud de autenticación y que además en la capa de registro remoto todo está en plano, no como antes que estaba cifrado. Es decir, es verdad que se está negociando un nivel de autenticación none o 1. Aquí podemos ver cómo la propia especificación nos dice que en el caso de que se esté negociando este nivel, el valor de autenticación va a ser null. Y va a ser omitido en el verifier y de todo. ¿Vale? Bueno, entonces, recapitulando un poco, ¿qué es lo que hemos visto? Pues hemos visto que el cliente, que cuando se inicia una conexión con una máquina remota con el protocolo de registro remoto, el cliente comienza intentando formar un contexto de seguridad para que se intercambien esos paquetes de manera segura. Por alguna razón falla la formación de ese contexto o después de formar ese contexto, cuando intenta abrir la primera clave, falla y a partir de ese momento el cliente dice, vale, pues voy a volver a formar otro contexto de seguridad, pero esta vez el contexto de seguridad que forma no lleva nada de seguridad. Es decir, forma un contexto en el que los paquetes van totalmente en plano y no garantizan ni cifrado, ni firmado, ni garantizan nada, con lo cual podemos ver todo, podríamos modificarlo, etc. Y es aquí donde entra en juego la herramienta que yo he construido. ¿Qué es lo que va a hacer la herramienta? Pues básicamente lo que va a hacer es situarse en el medio de la comunicación entre el cliente y el servidor
Y ya que se ha establecido este contexto de seguridad en el que los paquetes no llevan nada de seguridad, pues vamos a coger los paquetes, vamos a modificarlos y vamos a reenviarlos al vuelo. Va a llegar un paquete, va a pasar por nosotros, lo vamos a modificar y lo vamos a reenviar al servidor, ¿vale? Así abriendo claves que nosotros queramos y modificando valores que nosotros queramos. Bien, pues ¿cómo se va a desarrollar el ataque? Pues he puesto ahí una serie de puntos que es los que hay que llevar a cabo para realizar el ataque. Lo primero, hay que interceptar la comunicación entre el cliente y el servidor. Eso hay muchas técnicas, pues por ejemplo, yo en la demostración que os voy a enseñar he utilizado una RP spoofing. Interceptas la comunicación y los paquetes empiezan a pasar por ti. Una vez que tenemos la comunicación interceptada, pues tenemos que filtrar los paquetes que nosotros queramos, tenemos que modificar esos paquetes, bueno, tenemos que coger esos paquetes que van a espacio de kernel, tenemos que pasarlo a espacio de usuario para que los procese en nuestra aplicación y modificarlos y filtrar y quedarnos con los que nosotros queramos. Los que no nos interesen los reenviamos tal cual y se acabó. Una vez que tenemos los paquetes filtrados, modificamos los campos que nos interesan dentro de la capa del protocolo de registro remoto, modificamos y recalculamos todos los campos de control de las capas anteriores, que hemos visto que son unas cuantas, que son DCRPC, SMB2, NetBIOS, IP, TCP, IP, todo eso hay que recalcularlo, los campos de control que tengan, y una vez que tenemos todos los campos recalculados, pues nada, reconstruimos el paquete y lo reenviamos. Vale. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues como os he explicado un poquito, el cliente envía un paquete al servidor, nosotros estamos en el medio de la comunicación, interceptamos ese paquete que está enviando, lo pasamos de espacio de kernel a espacio de usuario, nuestra aplicación coge ese paquete, lo abre, podríamos decir así, modifica, interpreta los bytes, modifica los campos que tenga que modificar de la capa del protocolo de registro remoto, por ejemplo, la clave que está abriendo el usuario, el valor que quiere poner el usuario, y recalcula los campos anteriores, vuelve a cerrar el paquete, lo pasa otra vez a espacio de kernel y lo reenvía al servidor. ¿Cómo hacemos esto de forma un poquito más concreta? Pues os he puesto ahí las tecnologías que he utilizado, pero básicamente para pasar de espacio de kernel a espacio de usuario utilizamos NFQV y IPTables, que son una serie de herramientas de la suite de NetFilter. Una vez que tenemos el paquete con nuestra aplicación, lo pasamos a Scapy. Scapy lo que nos va a hacer es devolvernos una interpretación de ese paquete que son bytes en RAW, o es RAW prácticamente. Nos va a devolver una interpretación un poco más interpretable que vamos a poder modificar mejor. Aquí sigue habiendo un pequeño problema, porque Scapy es capaz de entender. Scapy es una aplicación, no sé si la conocéis, para la modificación de paquetes a bajo nivel, en Python y tal, y la creación de paquetes, etc. Y es capaz de interpretar algunas capas, pero no todas. Aquí nos va a interpretar la capa Ethernet, la capa IP, la capa TCP, pero de ahí en adelante no nos lo va a interpretar. Con lo cual vamos a ser nosotros los que aquí tengamos que construir una serie de clases que lo que nos va a decir es, pues yo me he estudiado la especificación de la capa RPC y del protocolo NetBIOS y sé que en estos bytes hay un campo de control. Entonces voy a extraer esos bytes de la cadena que no ha sido capaz de interpretar Scapy, los voy a interpretar como un entero o lo que sea, lo voy a recalcular, lo voy a volver a pasar a bytes, lo voy a volver a meter y luego ya se lo pasaré a Scapy para que lo forme todo, ¿vale? Y esto que os he puesto aquí es exactamente eso. Es los campos que no es capaz de interpretar Scapy, que son campos de control de las capas anteriores al registro remoto, y la posición que ocupan en bytes a partir de la capa TCP, ¿vale? Es decir, del byte 1 normalmente al byte 54 del paquete será TCP, será Ethernet IP TCP, a partir de ahí, según la interpretación que hace Scapy, y a partir de ahí te dará ahí una ristra de bytes o de RAW directamente. Esa ristra, pues del 1 al 4, se corresponderá con NetBIOS length, que será la longitud que hay en la capa NetBIOS, y que será la longitud del paquete a partir de ahí, con lo cual, si nosotros metemos un campo más grande, tendremos que recalcular esa longitud para que cuando llegue el paquete, para que cuando llegue al servidor sea consistente, y otra serie de campos más. Pues, por ejemplo, en DC Frag Length o de DCRPC, SMB2 tiene otra longitud, hay varios campos, ¿vale? Esto lo hará automáticamente la herramienta. Pues nada, una vez que hemos recalculado todos estos campos, simplemente con NFQV y IPTables, otra vez lo redireccionamos al servidor. Todo esto se hace en el aire, es decir, el mismo paquete que sale del cliente será modificado, será tratado y será el mismo paquete que llega al servidor, ¿vale? Bueno, pues hemos capturado el paquete, lo hemos modificado, hemos recalculado todos los campos, hemos insertado los valores que queríamos en la capa del registro remoto. ¿Falta algo? ¿Hay algo que me esté dejando?
Pues lo que yo vi es que cuando tú haces esto, por ejemplo, con la consola de comandos, funciona bien. O sea, modifica el paquete y se acaba insertando otro valor en el otro lado. Pero cuando lo haces con una herramienta que mantiene una sesión, como por ejemplo Regedit, que es una herramienta que se utiliza mucho para modificar el registro tanto local como remotamente, pues una vez que se enviaba el paquete modificado, se rompía la sesión. O sea, no seguía la sesión, se rompía, algo pasaba ahí y no seguía. Y lo que llegué a la conclusión, o lo que acabé descubriendo, es que era por lo siguiente. Y es por cómo funcionan los números de secuencia y los acknowledgement en una sesión TCP/IP. O una sesión TCP, más bien. Y es bastante sencillo, realmente. Así es como funcionan y este es el problema que estaba pasando. Cuando el cliente enviaba un paquete al servidor, imaginémonos que el número de secuencia era 126 y el acknowledgement era 269. Entonces, el número de secuencia del siguiente paquete que iba a enviar el cliente, él lo calculaba ya en adelante. Es decir, él ya sabía cuál iba a ser. ¿Por qué? Porque el siguiente número de secuencia se basa en la longitud de este paquete que se está enviando. ¿Vale? Cuando este paquete llegaba al servidor, el servidor lo que hacía era cogía el acknowledgement, lo ponía como número de secuencia y el número de secuencia, es decir, el acknowledgement que hay aquí, cogía el que había aquí y hacía una serie de operaciones con la longitud del paquete este, para calcular este de aquí. Es decir, este de aquí se basa en la longitud de este paquete. ¿Vale? Llega aquí y él ya sabe que el siguiente número de secuencia era el que había aquí, porque coge el acknowledgement que le llega, lo pasa a número de secuencia, ese acknowledgement ya lo había calculado porque él sabía ya la longitud de este paquete en adelante y lo calcula. ¿Cuál era el problema? Que cuando nosotros modificamos aquí el paquete en el medio, enviamos el paquete, el número de secuencia y el acknowledgement están bien, llegan aquí bien, pero cuando este calcula el acknowledgement basado en la longitud de este paquete, como nosotros lo hemos modificado en el medio, no coincide con el acknowledgement que él había calculado aquí en adelante con la longitud del paquete que había enviado previamente. Entonces, ¿qué pasa? Que se rompe la sesión TCP. Dice, algo ahí falla, o se ha enviado un paquete que yo no he visto, o algo está fallando. ¿Qué es lo que hice para solucionarlo? Pues lo primero, ver cuál era la fórmula para calcular el acknowledgement, que en este caso es esta que veis aquí, y después, pues crear un algoritmo que lo que va a hacer es simular la sesión TCP/IP. Es decir, cuando el cliente envíe un paquete al servidor, si este paquete se modifica en el medio, en este punto el servidor va a calcular un acknowledgement que ya no va a coincidir con el siguiente número de secuencia, porque hemos modificado el paquete y porque se basa en la longitud del paquete. Entonces, cuando él envíe el paquete, nuestro algoritmo, que va a tener el estado del paquete sin modificar, va a recalcular los números de secuencia y los acknowledgement que éste espera recibir y va a reenviar el paquete. Entonces este va a decir, vale, pues están bien. Este va a volver a recalcular el acknowledgement y el siguiente número de secuencia y lo va a volver a enviar otro paquete nuevo al servidor. ¿Qué va a hacer nuestro algoritmo? Que tiene también guardado el estado del paquete modificado, que va a volver a recalcular los números de secuencia y el acknowledgement para el paquete modificado y lo va a reenviar. Y entonces, de esta forma, vamos a tener una simulación, porque en realidad va a ser nuestro algoritmo el que vaya recalculando esto y no los dos puntos, pero vamos a poder mantener la sesión TCP/IP viva, ¿vale? Y poder modificar incluso varias claves o poder tener una sesión TCP sobre otra simulación, simulando todo el rato. Bueno, pues ya he hablado suficiente, así que os voy a enseñar la demostración, os voy a enseñar cómo funciona esto. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo primero, vamos a hacer una RP spoofing, como os he explicado anteriormente. Vamos a ejecutar la aplicación, vamos a capturar los paquetes y vamos a insertar un payload que lo que va a hacer es, lo primero, lo vamos a meter en la clave run, es decir, se va a ejecutar cuando la máquina se reinicie y ese payload va a hacer un UAC bypass que nos va a devolver una conexión reversa a la máquina del atacante, ¿vale? Como administrador. En caso de que el usuario, en este caso, tenga privilegios de administración. Bien, pues vamos a verlo. Por cierto, todo lo que voy a hacer lo voy a hacer en Windows 10 y funciona actualmente. Vale, lo primero. Vamos a ver cómo funciona el protocolo de registro remoto, ¿no? Así de forma sencilla. Voy a ver cuál es la dirección IP de esta máquina. ¿Se ve? Sí, 105. Y esta es la 100, vale.
Pues nada, vamos a ver lo que hay, por ejemplo, aquí, en app events, vemos que no hay ningún valor establecido para esa clave. Nos vamos a conectar a través del protocolo de registro remoto. Creo que era la 100. Sí. Metemos las credenciales. Tenemos aquí ya acceso al registro de la máquina remota. Vemos que app events sigue siendo 0 y ponemos aquí, por ejemplo, hola. Y nada, aquí simplemente pues se establece el valor, ¿vale? O sea, funciona sencillo. Este es el cliente, este es el servidor, nos conectamos y podemos modificar el registro de esta máquina. Vale, pues vamos a ver las funciones de la herramienta. Nuestra herramienta, esta es la máquina del atacante, no va a tener acceso lógico a ninguna de las dos, simplemente vamos a interceptar la comunicación entre las dos. Vamos a ejecutar primero la RP spoofing, para eso podéis utilizar cualquier herramienta que hay muchas, yo voy a utilizar el Man in the Middle Framework. Y nada, básicamente voy a hacer una RP spoofing entre la 100 y la 105, que son las máquinas que hemos visto antes. Vale, pues nada, ya tenemos el RP spoofing funcionando y vamos a ejecutar la herramienta. Si ejecutamos la herramienta de esta forma, en teoría va a entrar únicamente en modo monitor, es decir, como un sniffer, pero de claves de registro. Todas las claves que el cliente vaya abriendo en el servidor van a ir saliéndonos. Vamos a ver si todo está correctamente hecho. Y mira, ahí lo vemos. ¿Veis? Todas las claves que va abriendo y las subclaves nos van saliendo. Es decir, como los paquetes van en plano, estamos capturando esos paquetes, filtrando si es una operación OpenKey, sacando ese valor y sacándolo por pantalla. Vale, ¿qué otras cosas más chulas podemos hacer? Porque esto en realidad tampoco es mucho. Pues por ejemplo, vamos a decir, me vas a capturar una operación setValue y me vas a meter el valor que yo quiera. Por ejemplo, voy a meter attacker value. Vale, pues nada, se queda escuchando, se queda igual, aquí pillando todo lo que pasa. Imaginémonos que aquí en app events, este tío, tenemos aquí puesto hola, pues pone, por ejemplo, adiós. Vale. Este tío sigue navegando sin problema, no ha pasado nada. ¿Pero qué es lo que ha pasado realmente? Pues lo primero que ha pasado es que hemos pillado el paquete setValue, lo hemos modificado, hemos recalculado todos los campos y lo siguiente que ha hecho es que ha pasado que nosotros hemos metido un valor adiós, el otro era attacker value, que era más grande, con lo cual ya empezaba a fallar la sesión TCP y la hemos tenido que recalcular para que luego el usuario pudiera seguir navegando, porque si no se habría roto la conexión, se habría roto la sesión TCP/IP y se habría quedado tostado ahí el regedit. Si nos vamos a la máquina al servidor donde estábamos poniendo el valor, vemos que no se ha puesto adiós, sino que se ha puesto attacker value. ¿Vale? Bueno, pues ya viendo que podemos modificar esto, vamos a hacer algo un poquito más chulo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, a ver si esto se... Lo voy a dejar así porque si no... Pues lo que vamos a hacer es, ya tenemos la RP spoofing, vamos a ejecutar el siguiente payload. Y nada, el siguiente payload lo que hace, bueno, aquí hace a lo cutre un restart del Apache 2. Yo tengo aquí un Apache donde tengo simplemente otro payload que va a hacer el UAC bypass, va a insertar una serie de claves de registro, va a ejecutar el SCLT, que es el binario que tiene ese bypass, con un argumento, y va a devolver la conexión reversa a esta máquina. ¿Vale? Pues nada, nosotros lo que vamos a hacer es ejecutar la herramienta, pero esta vez le vamos a pasar un argumento menos key, que quiere decir, cuando abra una clave, me la vas a sustituir por la clave que yo quiera. Y la vas a sustituir, en este caso, por la clave run. ¿Para qué? Para que cuando la máquina de la víctima se reinicie,
se ejecute el payload que yo voy a meter. Y el payload que yo voy a meter, al final va a ser un PowerShell IEX, que lo que va a hacer es descargar el payload de mi servidor y ejecutarlo sin meter nada en disco, ¿vale? O sea, va a ser fileless. Lo va a ejecutar sin meter nada en disco. El propio UAC bypass también es fileless, porque todo lo que hace lo hace sin meter nada en disco y va a devolver una conexión remota a nuestro servidor sin dejar ni una mancha, más que en todo caso la parte que hemos insertado en el registro, que también se podía borrar. Incluso la podíamos borrar una vez que hemos recibido la conexión remota. Vale, pues voy a ejecutar aquí el Metasploit, por ejemplo, para recibir la conexión remota. Vale, creo que ha ido bien. Y primero voy a ponerlo en monitorización para asegurarme de que funciona. Vamos a establecer la conexión, igual que antes. Credenciales. Aquí vemos que ya está pillando todas las claves. ¿Vale? Y ahora, pues nada, vamos a ejecutar el payload. Ya está, es lo que os he enseñado antes. Aquí está escuchando. Pues nada, cuando el usuario, por ejemplo, abra una clave esta y ponga aquí un valor, por ejemplo, pues no sé, hola, el usuario podrá seguir navegando sin problemas y cuando este usuario, sin más, reinicie esta máquina, bueno, como podemos ver, ¿qué es lo que ha hecho? Lo primero, la clave que hemos abierto la ha sustituido por otra clave distinta, ha empezado a simular la sesión porque la clave esa era más pequeña que la que queríamos nosotros sustituir, luego ha insertado, luego el otro usuario ha hecho un set value, ha cambiado el valor que iba a poner y ha metido nuestro valor, ha tenido que volver a empezar a recalcular la sesión TCP sobre la que ya se estaba recalculando anteriormente porque el valor también era más grande, y nada, y el usuario puede seguir navegando perfectamente manteniendo la sesión TCP IP viva. Y ahora, en teoría, ha insertado la rama esa en el run, y cuando esta máquina, que es la máquina que estábamos administrando, se reinicie, pues en teoría debería ejecutarse lo que hemos puesto, la sentencia de PowerShell que hemos puesto en la rama run. Vamos a ver. ¿Vale? Vemos que salta ahí algo. ¿Vale? Vemos que salta otra cosa. Salta otra cosilla. Y recibimos la conexión remota. Uy. Recibimos una sesión. Vemos que está el usuario de la máquina Windows como Santi. Vale, pues nada. Get system. Get UID. Y tenemos acceso remoto a la máquina del cliente con privilegios de administración, sin haber tenido ningún tipo de acceso lógico a ninguna de las máquinas. ¿Vale? Y nada, esta sería la máquina Windows. Aquí la veis. Bien, pues nada. Vamos a seguir un poquito, no tengo mucho tiempo, pero quiero explicaros una cosa más. Vale. Bueno, pues esto que os he contado no es toda la verdad. Es decir, no siempre el protocolo de registro remoto ocurre esa cosa de que intenta formar un contexto de seguridad, se rompe el contexto de seguridad y forma otro contexto que ya no tiene nada de autenticación y los paquetes van en claro. Eso pasa únicamente cuando el usuario que está administrando la máquina remota no tiene ni el mismo usuario ni la misma contraseña. Es decir, te sale el prompt, tienes que meterlo, ocurre algo raro y se forma un contexto que no tiene la seguridad adecuada. Pero en el caso de que sea el mismo usuario y la misma contraseña, la autenticación se hace automática, no te pide nada y en este caso sí se hace bien y se mantiene ese contexto de integridad se mantiene ese contexto de seguridad con el nivel de autenticación 6. ¿Vale? Es decir, en el caso de que sea distinto, como vemos, hay el fault y se forma el nuevo. En el caso de que sea el mismo, como vemos, pues ocurre lo que debe ocurrir. Se forma bien el contexto de seguridad con el nivel de autenticación 6 y se intercambian paquetes tanto firmados como cifrados y no pasa nada. Entonces,
La siguiente parte es, bueno, hemos visto antes que el MSDN nos dice que en caso de un error catastrófico, el servidor envía un paquete fault y entonces el cliente tiene que romper ese contexto de seguridad y formar uno nuevo. Y hemos visto que cuando rompe el contexto de seguridad y forma uno nuevo, no lo hace demasiado bien. Entonces, ¿qué pasa si nosotros extraemos la capa de CRPC de un paquete fault, que saquemos, por ejemplo, cuando el usuario y la contraseña es distinta, pillamos una conexión en la que es el mismo usuario y la misma contraseña y que la sesión va a ir cifrada, etcétera, y en la respuesta que nos da cuando hacemos el primer open key, que es toda la información de autenticación que me pasas está bien, toma, aquí tienes la respuesta de un success. Pues nosotros modificamos ese éxito, le insertamos el campo de error y ¿qué va a hacer el cliente? Pues aquí os voy a enseñar otra demo viendo lo que pasa. Pero básicamente lo que va a pasar es que va a romper el contexto de seguridad y va a volver a formar un contexto de seguridad con un nivel de autenticación 1. Y todo va a volver a ir en plano. Vamos a verlo. Bueno, esto ya no sirve para nada. Esta máquina ya no sirve porque es la que tiene distinto usuario. Vale. Esta es la máquina que tiene el mismo usuario y contraseña que la máquina anterior. Tenemos que cambiar el ARP spoofing y ponerlo con la nueva IP, que creo que es la 110. Sí. 110. Vale, ya tenemos el ARP spoofing hecho entre las dos. A romper esto. Vamos a ejecutar esto y vamos a hacer la conexión con esta máquina. Y vamos a ver, simplemente lo he puesto en modo monitorización, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando tiene el mismo usuario y la misma contraseña. Aquí nos estamos conectando a la máquina. Vale, lo primero que vemos es que no me ha pedido ni usuario ni contraseña. Es decir, ha hecho una autenticación automática, abrimos claves, navegamos un poco, nos vamos a nuestra herramienta y ¿qué es lo que vemos? Que toda la información que sale es basura. No es que sea basura, pero es que está cifrada y lo que nos saca pues, es la información cifrada. Es decir, no podríamos ver nada, si intentáramos modificar no iba a funcionar porque no podemos recalcular los campos, etc. Vale, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? No tengo mucho tiempo, me quedan solo 2 minutos, así que hay otra parte, hay un módulo que sirve para romper la sesión, pero se queda tostado, el regedit se queda tostado un ratito, así que lo voy a romper yo directamente. Pero si hacemos esto, tal cual, uy. Ay, ay, vale. También estaba mal otro, así que... Bueno, el tema es que esto se va a quedar ahí colgado. Se va a quedar colgado y la herramienta nos va a decir... Tío, he roto la sesión. ¿Por qué? Porque si nosotros nos metemos en medio de una sesión que ya está cifrada, pues tendremos que forzar al usuario a que salga para que en el proceso de autenticación podamos hacer eso, porque él ya se ha autenticado previamente. Entonces, rompemos la sesión y ejecutamos, que en realidad se puede hacer las dos cosas a la vez, que no sé muy bien por qué no lo he hecho, pero ejecutamos este comando. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Pues se va a quedar escuchando y cuando vea la autenticación del usuario va a modificar lo que hemos visto. El paquete ese de success lo va a modificar, le va a enviar un fault y el usuario va a seguir formando todo normal, no le va a salir ni usuario ni contraseña para que meta ni nada, pero se va a volver a construir otro contexto de seguridad con la seguridad baja a nivel de autenticación 1 y vamos a poder verlo todo. Vamos a probarlo. Nos conectamos a la máquina. 110.
Vale, todo igual. Es decir, se ha conectado perfectamente, aquí el tío puede ver claves, tal, nada ha cambiado. Pero realmente, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Pues todas las claves en plano. ¿Habéis visto? En la herramienta nos dice, he forzado la sesión para que vaya sin cifrar. Aquí tienes toda la conexión, de nuevo, hecha sobre un contexto de seguridad con el nivel de autenticación 1, los paquetes sin nada de seguridad, y aquí otra vez podríamos simplemente romper esto y volver otra vez a hacer un... Y ya está. Y el usuario no notaría absolutamente nada, seguiría navegando, y se podría volver a hacer el mismo ataque que hemos hecho anteriormente en una sesión cifrada. ¿Vale? Como hemos visto... A ver, ¿dónde está la diapositiva? Vale. Bueno, pues nada, como hemos visto, el protocolo este realmente es muy vulnerable a ataques man in the middle, también tiene problemas de downgrade, un protocolo cifrado se puede, aunque la sesión vaya cifrada en determinadas circunstancias, se puede forzar para que vaya sin cifrar, y además de todo eso, con cierto esfuerzo, puedes recalcular todo, incluso modificar en el aire, meter en claves distintas, meter valores más grandes y tomar el control de manera remota de un Windows 10 que tengas actualizado sin ningún problema, como hemos visto. Pues nada. Esto es todo, se me ha acabado ya el tiempo, así que creo que lo he clavado en el tiempo justo. Y nada, si tenéis alguna pregunta me la podéis hacer aquí o también me la podéis hacer al correo electrónico o a Twitter si queréis. Y aquí tenéis el GitHub para descargaros la herramienta, que también hay varios tutoriales de uso, incluso para que podáis poner el entorno y probarlo vosotros con máquinas virtuales, que en realidad es muy sencillo, simplemente es levantar el servicio y poco más. Y nada, pues esto es todo. Muchas gracias. Hola, buenas. Hola, buenas. Tengo una duda respecto a este ataque. ¿Hay Sí, alguna forma para evitarlo? O sea, hemos visto que si rompes el contexto de seguridad puedes ver todo en claro y todo esto, pero ¿hay forma para que nunca baje a ese nivel 1 o hay otras formas de mitigar el problema? realmente si lo utilizas por defecto, como te viene en cualquier Windows, va a pasar. Con lo cual, hay una forma que es no utilizarlo y utilizar otro protocolo para administrar el registro de forma remota, no utilizar las aplicaciones que lo utilizan por debajo, que también son otras, porque yo os he enseñado una aplicación, que al final es Regedit, que por debajo está utilizando este protocolo, pero esto se puede hacer en consola o se pueden utilizar otras aplicaciones que lo utilizan. O utilizar, pues, no sé, otro mecanismo externo pues, para cifrar tus conexiones o algo así, de tal forma que aunque alguien esté en la misma red, pues haya un cifrado entre las dos máquinas y no pueda ver el tráfico. Una cama superior a todo esto, ¿no? Eso es, Vale, perfecto. eso es. Gracias. Una capa por encima. Vale, pues muchas gracias.